En la vorágine del andar diario y cotidiano de la Ciudad de México, viven historias desconocidas por la mayoría, historias que de conocerlas cambiarán de forma definitiva tu manera de ver ciertos lugares. Para mí, un lugar que me resulta fascinante y fuente de inspiración de muchísimas historias es el metro de la ciudad. Y bueno, decir un lugar es solo por llamarle de alguna manera, pues más bien, más que un lugar, es un universo, un medio de transporte masivo que es usado diariamente por millones de personas, y no exagero. Desde niño lo empecé a usar. Claro, en aquellos ayeres era algo normal, el ser un chaval de 10 años y andar solo o con amiguillos, conociendo los recorridos del metro, sus rutas, y de esa manera tener toda una experiencia de vida, o de muchas. Piénsalo, con un costo simbólico podías tener un día de traslados a un montón de destinos dentro de la ciudad, y aunque bueno, bajarse e internarse en ciertos lugares ya era otro tema, el simple hecho de poder trasladarte de sur a norte, de este a oeste, por una módica cantidad, era ya por sí misma una aventura difícil de resistir. Siempre me causó fascinación el ver a la gente, sus rostros, sus diálogos. Podías ver miles de historias confluir y disiparse en cuestión de minutos. Rostros que reflejaban cansancio, fastidio, otros emoción, ilusiones, y luego pensar, aquí suben los que vienen de la universidad, en su gran mayoría estudiantes o profesores. O aquí bajan los que van al centro, seguramente a hacer compras o a pasear por el Zócalo. O también los que bajan en donde hay terminales de autobús o en el aeropuerto, a volar. Efectivamente, mi imaginación volaba. Esta vez me concentraré en compartirles una experiencia que se sale de lo cotidiano e incluso de lo normal, de lo que ilusamente llamamos normalidad. Nunca te duermas en el metro. Error 404. Explicación no disponible. Era jueves, medianoche. Era el último metro. Yo lo estaba esperando en la estación Tacubaya. Iba hacia Barranca del Muerto. El último metro. Frecuentemente me iba en ese metro a las 12 de la noche. Mi mente ya estaba tan programada que dormía una siesta exacta de Tacubaya a Barranca del Muerto. Y al llegar ahí me despertaba al mismo tiempo que me iba poniendo de pie para salir como máquina automática. Ese jueves yo venía especialmente cansado, agotado más bien. Hacía calor en el andén. Oí ese lejano zumbido. Ahí venía el último metro, con su agradable corriente de aire fresco. Me subí y me senté hasta el final del vagón. Era mi lugar. Apenas me senté, me quedé profundamente dormido. Esta vez ni siquiera logré escuchar el zumbador que suena de estación en estación cuando se va a cerrar la puerta. Solo de repente escuché pshhh, motores soltando aire a presión, y algunos pasos y voces se escuchaban solitarios. Y sí, uno de ellos decía: «Hasta mañana, que descanses». Fue entonces cuando logré despertar, y el metro volvió a avanzar. Estaba completamente a oscuras. Se habían apagado todas las luces. Empecé a ver a mi lado derecho otros trenes estacionados. No, pensé. Estábamos donde supuse guardan los trenes. Y digo estábamos porque cuando mi vista se adaptó a la penumbra, pude ver al otro extremo del vagón a otro pasajero incauto. Era un borrachín, profundamente dormido. Hubo un sonido fuerte de metales bajo nosotros. Seguramente los frenos desactivándose o algo así. Entonces mi compañero despertó. Abrió grandes los ojos y gritó: «¿Dónde estoy?» Le dije. «Tranquilo, nos quedamos encerrados en el metro». En otras ocasiones me había quedado dormido y sucedía que el tren solo entraba justo a donde se desvían las vías para solo volver a salir del lado y sentido contrarios para después volvernos a sacar y recorrer de nueva cuenta la línea. Pero esta vez me fui haciendo la idea de pasar la noche ahí. Total, no pensaba caer en pánico y desesperarme, ni ponerme frenético. El vagabundo ya había estado gritando y pateando las puertas, lanzando maldiciones a los trabajadores, y nadie nos había escuchado. Así que me acomodé, me acurruqué en un asiento doble y me cubrí con la chamarra que traía cargando. Todo era silencio, el tren apagado y el tronar de las máquinas enfriándose, y las maldiciones que murmuraba el viejo pordiosero. De repente escuché un sonido que me sobresaltó.
un ruido diferente al de las máquinas, que parecía venir del techo del vagón, que se movió evidentemente. «¿Quién es?», grité, y el viejo me dijo que me callara el hocico y que lo dejara dormir. Me quedé sentado sin mover ni una pestaña y aferrado al tubo mirando fijamente el interior del vagón. Se escuchó otro gran golpe, muy similar al primero, pero esta vez al fondo, en la parte alta del vagón, por donde estaba el viejo, quien gritó: «¡Órale, cabrones!», con los ojos desorbitados. Se arrastraban sobre el techo del vagón. Eran hombres, malvivientes seguramente. Me paré y me pegué al fondo del vagón, viendo atónito, expectante, y las manos aferradas al tubo del vagón. Un estruendoso estallido de cristales me dejó ver al primero. No eran hombres. Había entrado por una de las ventanas del medio. Medía casi 2 metros. Era calvo y de orejas puntiagudas. Y sus manos eran de dedos alargados, como garras. Las venas se le delineaban moradas por sus brazos y su cuello. Tenía una especie de alas de murciélago plegadas a su espalda. Se dirigió al anciano, que no paraba de gritarle que se alejara. Se puso de pie, entre temblores y un baño de sudor y lágrimas. El viejo se le dejó ir encima, pero el vampiro le desgarró la cara de un manotazo. Después lo agarró hacia sí y le asestó una bestial mordida. Escuché cómo tronaban los tejidos de su cuello y luego ese escalofriante sonido que emitía el vampiro desde el fondo de su estómago, como un esfuerzo sobrehumano por chupar toda la sangre de una vez. La ventana del fondo del lado derecho estalló. Ahí estaba el segundo. A ese le pude ver la cara, esa sonrisa espeluznante que me hizo orinarme en el pantalón. Se lanzó como centella al pobre anciano, le levantó la ropa de la cintura del lado derecho y clavó sus enormes colmillos por debajo de las costillas del viejo. Sus cuerpos se contraían mientras engullían la sangre de forma desesperada. De repente uno de ellos, el segundo, levantó la mirada y me vio con esos ojos gigantescos, como felino al acecho de su presa. Yo ya me estaba saltando por la ventana que había roto el primero. Me dejé caer del otro lado. Me paré y corrí. Corrí como nunca pensé que sería capaz de correr. Sentía que mis piernas eran muy cortas y que quería que cada paso fuera el último para llegar a esa luz que se veía como a 600 metros. Sentía que si volteaba, perdería valiosísimos segundos. Segundos que podrían significar mi vida. Pero volteé y vi esa escena que jamás olvidaré. Los vi gateando a toda velocidad como ratas de alcantarilla por el techo del túnel, con esa maldita sonrisa. Seguí corriendo, gimiendo con pánico aterrador y desesperante. Sentía que se iban acercando, los sentía casi caer sobre mí, pero también vi la estación Barranca del Muerto iluminada, ya cerca. Entonces, sin saber de dónde, saqué fuerzas sobrehumanas e incrementé mi velocidad. Al llegar a la estación brinqué desesperado al andén de mi lado derecho, rodé sobre el suelo y volteé hacia el túnel. Los vi a los dos cómo se detuvieron a la orilla de las sombras, sonriendo, y como dos animales repugnantes, se voltearon y regresaron a toda velocidad por el techo, como ratas de alcantarilla. Por eso te digo, nunca te duermas en el metro. La versión original de este relato fue escrita por Mario Méndez Acosta y publicada en 1994 en Revista de Revistas. Posteriormente, se hizo famosa gracias a la lectura hecha por Iñaki Manero en el legendario programa Los Cuernos de la Luna, en la extinta Rock 101. Quiero mencionar que fue este programa y el talento nato de Iñaki para atraparte y seducir tu lado lector lo que en lo personal fue uno de los principales alicientes para aventurarme a escribir. En este canal, Error 404, explicación no disponible, iré paulatinamente incluyendo escritos propios, etiquetándolos debidamente, dentro de un catálogo de historias clásicas y relatos, algunos ya famosos y otros poco conocidos. El ejercicio de escribir narraciones con ilustraciones estáticas y pocas animaciones tiene el inigualable encanto de estimular la imaginación de quien escucha, y eso es simplemente mágico. Si te ha gustado este relato, suscríbete y activa la campana. Y si tienes tus propias historias acerca del metro, me encantaría que nos las compartieras aquí abajo en comentarios. Gracias.